Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias por la invitación. Yo siempre que la fundación me convoca, comparezco porque encuentro un público interesado, culto y así a gusto hablar a la gente que sabe escuchar y le gusta conversar. ¿Ah? Bueno, yo entiendo que este curso, como tú bien dijiste, tiene dos partes y a mí me pidieron más bien la dimensión histórica. Por lo tanto, yo voy a hablar del pasado. Otra cosa es que alguno pueda deducir ideas sobre el presente o sobre el futuro de mis palabras, pero no es el sentido. Yo solo quiero decir cómo llegamos a donde estamos y de eso voy a referir. Tengo una presentación, voy a ver si la puedo compartir. A ver. Bueno, es como se dice ahí, la Araucanía y la composición del Estado chileno. Bueno, son varios temas que quiero comentar, ubicar un poco el contexto espacial, cómo se formó la sociedad fronteriza, el momento de la independencia, cuando nace la República, y que los mapuches también tienen un rol que es protagónico, cómo se concilia esta frontera que aparece como una región del sur con el proyecto de nación chileno, vamos a ver que es mucho más que eso, el uso político, el uso ideológico de Arauco para entender Chile y lo que es la nacionalidad chilena, y por último los temas que hoy día son más candentes, el territorio, la nacionalidad y la ciudadanía mapuche, de la perspectiva, por supuesto, de la historia, porque sobre el presente y el futuro me imagino que se conversará mañana. Varias ideas. La idea de Chile está construida sobre la noción mítica de una guerra de Arauco que duró 3 siglos, sobre un pueblo imbatible, de bravos guerreros, etcétera, los mapuches araucanos. Algo hay de eso, pero no es tanto así. Toda nación surge sobre un mito, los alemanes sobre los nibelungos, los franceses sobre Vercingetorix, es decir, cada nación busca en el pasado una historia con una base realidad para poder tener su identidad. En el caso de Chile, esto era algo urgente cuando vino la independencia, porque éramos parte del Imperio Español, hablábamos español, éramos católicos. ¿Qué nos hacía distintos de los argentinos? ¿Qué nos hacía distintos de los futuros peruanos? ¿Y por qué no iba a pelear con España, que era nuestra madre patria? Y muchos de los que estaban en Chile eran españoles, primera, segunda, tercera generación. Entonces era necesario buscar algo que nos diera identidad, y ahí se pensó en la idea de Arauco. Pero no el Arauco verdadero, no el Arauco profundo, sino el Arauco de la Araucana, el Arauco de Alonso de Ercilla, donde están estos guerreros imbatibles, los cuales algunos, por supuesto, existieron, como Lautaro, y otros a lo mejor se imaginaron, como el sabio Colo Colo, es decir, una idea un poco mágica de una guerra de Arauco de 3 siglos, que era la base de la identidad chilena, que tiene una parte de verdad, pero también una parte de mito. ¿Y por qué una parte de mito? Porque la guerra de Arauco como tal, así como un combate permanente, duro, duró no más de 100 años. Duró, por supuesto, desde Reino Huelén, quizás de la llegada a Valdivia, hasta 1650, hasta la gran sublevación del 54, y esos fueron 100 años bien duros que se recuerdan como una guerra abierta. Estuvo Curalaba y tantos otros combates. Pero de ahí en adelante se inauguró una sociedad fronteriza, violenta, por supuesto, compleja, pero en que se fue produciendo un intercambio que no solo fue cultural, también fue étnico, fue económico, a lo largo de las fronteras del Biobío, que no fue una frontera como las actuales fronteras, que son un límite preciso, sino una frontera permeable, una frontera porosa, una frontera en cruz, en la cual se intercambiaba comercio a través de los conchavadores. Los españoles llevaban, digamos, metal, alcohol, añil, los mapuches sus ponchos, su ganado, sus cueros. En definitiva, este intercambio, que fue importante no solo en la frontera, también en todo el reino de Chile, fue formando esta sociedad fronteriza, una sociedad mestiza, una sociedad con intercambio cultural, étnico y también, por supuesto, económico. Y eso es el Chile profundo, que no es ni español ni tampoco es 100% mapuche. Es como los chilenos, mestizos. Genéticamente los chilenos somos más o menos 40%, 44% pueblo originario, o sea, de origen más bien mongoliano, del lado asiático, y un 40% somos más bien caucásicos, llegados de Europa, y el resto puede ser afrodescendiente o otros orígenes. O sea, Chile es un pueblo mestizo en lo genético, en lo cultural, en lo económico y por supuesto en lo étnico. Y esa es la sociedad profunda chilena que está repartida en todo el país, porque Chile es un país mestizo de Arica a Punta Arenas, solo que en el centro de Chile se recuerda menos, porque los pueblos que ahí estaban, como los picunches, fueron absorbidos en el siglo XVI y XVII, nos quedan los toponimos, como Chimbarongo y otros más, pero en cambio en la frontera, que se mantuvieron varios siglos, es mucho más evidente la identidad y la presencia de este pueblo mapuche, que hoy día lo hacemos sinónimo de pueblo originario, pero ya sabemos que son a lo menos 9 que se han reconocido en Chile. Así que, por lo tanto, ¿qué tenemos? Primero, una guerra de Arauco, que es más o menos verdad y que fue bastante más corta. Una sociedad fronteriza que no era
tan dicotómica, sino era más bien una sociedad de intercambio que se traduce en un mestizaje en varios planos. Y además quisiera aclarar que el imperio español era un imperio global. No era España contra los mapuches, no era España contra los incas, era España contra los enemigos del imperio, que eran los ingleses, los holandeses y a veces los franceses. Y por lo tanto, lo que pedía, por ejemplo, el gobernador Ambrosio Higgins era que no hicieran trato los mapuches con los enemigos del imperio, pero así como había filipinos, así había como había irlandeses dentro del imperio español con el mismo Ambrosio, también podía haber mapuches. Por lo tanto, España siempre fue un imperio multinacional, siempre fue un imperio multirracial, multilingüístico, y no veía ni a pehuenches ni a mapuches como enemigos, sino como parte de este imperio una vez que se consolida la relación. Y eso explica algo que a algunos ha sorprendido, cómo muchos pueblos originarios defendieron a la corona cuando vino la hora de la independencia. Así que, por lo tanto, se enreda un poco esta idea de mapuches contra españoles y de chilenos contra mapuches en una sociedad que era más bien mestiza en varios campos. De hecho, justamente si uno lee los parlamentos en que estuvo involucrado Ambrosio Higgins, les pide respeto a la figura del rey, les pide no ayudar a sus enemigos y genera alianzas defensivas. Hizo muy buenos vínculos en la frontera. Ambrosio Higgins, recordemos que fue dueño de la gran hacienda, ¿no es cierto?, de las canteras, que después heredó su hijo Bernardo. Y su hijo Bernardo, siendo una persona de una época distinta, había tenido tan poco contacto con su padre, tenía muchas cosas en común con don Ambrosio. Era una persona autoritaria, era una persona formada en el mundo ilustrado, todo por el pueblo, pero todavía sin el pueblo, porque el pueblo todavía no estaba preparado, le faltaban luces para ser feliz, y además tenía mucha simpatía por el pueblo mapuche y sobre todo por el pueblo pehuenche. O'Higgins hablaba Pabungún, pasó los únicos años felices de su vida viviendo en las canteras, moviéndose entre Chillán, Los Ángeles y Concepción. Fue acompañado por Pehuenche cuando se fue a su exilio en Lima y tenía la idea de reconocer su autonomía, de considerar a los chilenos en la forma liberal, o sea, en el sentido con igualdad de derechos, y que se fueran incorporando gradualmente a la nacionalidad chilena a medida que fueran recibiendo el idioma, la religión, es decir, tenía una política en ningún caso de confrontación con ellos, sino más bien de sentirlos parte del pueblo chileno. Ahora, el tema de los mapuches en la independencia se ha instalado a partir de lecturas clásicas del siglo XIX, pensemos en Vicuña Maquena, pensemos en, no sé, en Barros Arana, quizás los hermanos Munátegui, que después fueron más o menos repetidas por Encina y otros más, una idea muy crítica de los mapuches que, según mis propios trabajos e investigaciones, no se ajusta a la realidad. Primero, este simplismo de tratar a los araucanos como un solo pueblo. Es como cuando los norteamericanos nos tratan a nosotros de latinos, y nosotros de acá no nos vemos tan iguales, nos sentimos chilenos, brasileños, colombianos. Bueno, tratar a los mapuches como un solo pueblo también es un error, porque lo que tienen en común es este elemento cultural del Mapuzungún, lo que tienen en común es una cierta visión, pero los huilliches, los lafkenches, los mismos pehuenches fueron enemigos de los mapuches y por lo tanto verlos como una sola unidad es cerrado. De hecho, en esa época se dividían en ayarrehues, se dividían en butalmapus, de la cordillera a la costa, y se negociaba separado con ellos, y muchas veces se enfrentaban a ellos con apoyo de los chilenos, porque su disputa era más profunda incluso que la que tenían contra Chile o contra España. Así que, por lo tanto, el simplismo, reducirlo a un solo pueblo, es un error. La otra cosa es pensar que los mapuches fueron aliados de los realistas a tomo y lomo. La verdad es que la sociedad mapuche, muchos mantuvieron las alianzas con el rey porque ya habían obtenido a través de 3 siglos una serie de privilegios, una serie de autonomías y espacios. Hay algunos caciques que estaban a sueldo y les convenía seguir con el statu quo que les funcionaba en este comercio fronterizo. Pero los otros, en cambio, fueron aliados de la patria, fueron aliados de O'Higgins, y en la frontera hubo una guerra terrible en la independencia, y por lo tanto los mapuches no se pueden ver como una sola unidad frente a esa guerra de la cual Chile tiene su origen. Un simplismo también que yo siempre rechazo es esta cosa que viene de Vicuña Maquena y la guerra a muerte, la época más crítica hacia el pueblo mapuche, los años 60, cuando se trataba como salvajes y se pensaba que solo los animaba el saqueo y el pillaje. La verdad es que los mapuches tenían su geopolítica propia, tenía cada grupo sus intereses, hacían sus alianzas, y así como los curas, así como los provincianos, así como los realistas, que también tenían intereses propios particulares, no solamente se dividían en patriotas y realistas o españoles y chilenos, también en los grupos fronterizos había ciertos intereses que se perseguían al amparo de esta guerra que dislocó
toda, digamos, autoridad y generó una gran crisis en la frontera. Y otro error, en mi opinión, sobre cómo se ve esta época, es ver la frontera como un conflicto local, como algo que ocurría en el sur, como hoy día vemos noticias, ¿no es cierto?, que se quemó un camión en Angol y después nos cambiamos el canal. No era así. Nadie podía pretender gobernar Chile si no gobernaba a los penquistas, a los militares y a los mapuches. Por eso nunca pudo gobernar nadie que no fuera de Concepción hasta el presidente Bulnes, porque Bulnes era el dueño delante hasta atrás de la hacienda de la frontera, de la hacienda de las canteras que se la compró Higgins en Perú, y era militar y con mucho prestigio entre los mapuches y una familia tradicional del clan de los Vial, porque antes gobernó Prieto, también un líder en la frontera del clan de los Prieto Vial, que fue el que gobernó Chile los primeros 20 años de su independencia, porque antes estuvo Freire, que era un militar muy destacado en la frontera, porque antes estuvo Higgins, que ya vimos que hablaba Budungún, era un hombre de la frontera, es decir, en el fondo, si se quería hacer un país gobernable, la única forma era aliarse con los del sur. Y por eso, cuando vino la guerra civil del año 30, puso las lucas, puso el cerebro, Diego Portales, pero las armas y el control de las fuerzas militares mapuches, chilenas y sureñas la puso Prieto, y Prieto fue el presidente por 10 años en el primer decenio. Así que, por lo tanto, la frontera hasta 1850 explica la historia de Chile, y sin meter este tema en la ecuación no se entiende cómo el país pudo formarse y poder funcionar. Eso después cambia, después de mediados de siglo, pero hay que entender que la frontera no es un problema local, sino nacional en los primeros años de Chile independiente. Y como un ejemplo nomás de la importancia de los mapuches, aquí viene un autor de hace un siglo atrás que plantea que la guerra de independencia, por la cantidad de gente que se peleaba, por la forma en que se peleaba en el sur, fue una guerra de araucanos más que de españoles. Quiero recordarles que todos saben de la independencia, de la batalla de Chacabuco, de la batalla de Maipú y la batalla de Rancagua, que fueron justamente las tres grandes batallas al norte del Maule, pero más de 50 encuentros, casi todas las batallas de la Patria Nueva y la Patria Vieja, todas fueron al sur del río Maule, y en todas ellas las huestes mapuches tuvieron importante participación luchando por ambos lados, tanto la patria como los realistas, para que veamos también su protagonismo en esta etapa fundacional de Chile. A ver, estoy tratando de avanzar. Ahí sí. Ustedes a lo mejor conocen esa imagen, es una imagen que tiene un siglo, porque la original, que tiene dos, no se conoce. El primer escudo de Chile, que habría propuesto Carrera cuando se celebraba el 1 de septiembre, muestra a dos indígenas, un hombre y una mujer, con una frase muy parecida a la actual, aut concilio, aut ense, o sea, por la razón o por la espada, y después de las tinieblas, la luz, o sea, una típica frase del iluminismo, de la ilustración. La luz se refiere a la luz de la república, libertad, proposición al oscurantismo de la monarquía y el tiempo colonial. O sea, cuando Chile todavía no tenía un panteón propio, cuando no se consideraba héroe ni a Carrera, ni a O'Higgins, ni a ninguno de los que después lo fueron, el recurso identitario chileno era a los mapuche, pero los mapuche no real, no esos que estaban al sur del Biobío, sino al mapuche mítico de la Araucana, que tanto admiraba Andrés Bello, que tanto admiraba Claudio Gay, que tanto admiraban la gente del siglo XIX, y que en realidad se refiere a estos bárbaros gallardos, jamás sometidos, a que se refiere Ercilla en su gran poema, y otros más, como el poema de Chile, el Arauco Mao, y tanta poesía épica del siglo XVI y XVII. Recordemos que la guerra empezó de repente. Sin duda, la independencia se habría producido en el siglo XIX. De hecho, fue una corriente que atravesó toda América, pero fue anticipada, fue prematura por la presión del rey, por la guerra napoleónica, por la expansión comercial inglesa. O sea, hubo factores externos a Chile que apuraron un proceso para el cual el país no estaba preparado. Los chilenos no se esperaban la independencia y de repente empezó una guerra terrible. ¿Cómo convencemos a la gente que vaya a pelear una guerra que no entiende? Entonces, por eso fue necesario inyectar nacionalismo, identidad, alteridad, o sea, diferencia con los vecinos y con España muy rápido. Y para eso entonces hubo que recurrir, cuando todavía no había un panteón propio de héroes chilenos, a los araucanos. Y ahí está la figura de Lautaro en la Plaza de Concepción, mirando hacia el sur, mirando hacia Arauco, con una imagen más o menos griega, muy clásica, pero en definitiva que simboliza este soldado que hasta el día de hoy sigue siendo un símbolo de la capacidad militar de chileno.
Y lo que se hizo fue identificarse la lucha de los chilenos contra España con la lucha de los araucanos contra los españoles. Lo que se hizo fue tomar la araucana como el mito fundacional de Chile y que en el fondo era una historia que se estaba repitiendo. Y por eso el monitor araucano es el segundo héroe de Chile. Y por eso la logia lautarina. Y por eso el Galvarino y el Lautaro, los primeros barcos de la cuadra. Y todo eso dura hasta que surge un panteón republicano. No de inmediato, porque recordemos que el pobre O'Higgins tuvo que pasar 25 años en Perú, muerto ya antes de traer su cuerpo, pero poco a poco se fue pensando en este héroe de la independencia y los mapuches, que no habían querido apoyar la independencia, que rechazaron la ciudadanía chilena, así como ocurrió en el resto de América, fueron siendo desplazados de los símbolos patrios, de las banderas y de las monedas y siendo tratados como salvajes y excluidos. Pero en un primer minuto, Arauco es la matriz retórica de Chile, como dice el texto ahí, en el sentido que fue una forma de distinguirse del enemigo español y de los vecinos. Los peruanos tenían a los incas, el sol de los incas, los mexicanos tenían el imperio azteca, nosotros teníamos la araucana, fuera verdad o mentira, era la forma de sentirnos distintos y especiales y en nombre de ellos hacer también nuestra propia guerra de independencia. ¿Y qué fue pasando en la sociedad mapuche frente a estos eventos? Primero que nada, esto de que los alineamientos fueron múltiples. Los que se beneficiaban de la relación con España, el que recibía un sueldo, un bastón con un pomo de plata, un traje de general, se mantenía fiel a España, había jurado lealtad al rey, tenía amistad probablemente con el gobernador o con el maestro de guerra. En cambio, el secundón, el que estaba desplazado, el que no tenía posibilidades, buscaba el apoyo de los chilenos para así entonces poder también sobresalir en su sociedad. Y por eso entonces O'Higgins, como no logró atraer a los mapuches hacia la independencia, los dividió. Y la forma de neutralizarlos fue hacerlo pelear entre ellos. Y por eso la guerra de independencia fue una guerra terrible y cruel en la frontera que ustedes han escuchado nombrar como la guerra a muerte, una guerra sin cuartel que se peleó no hasta el año 18, como en Santiago, Maipú, sino hasta el año 30, incluso más allá, hasta la derrota de los Pincheiras en el Fulasquén en el año 32. Y también esta segunda idea que ya había mencionado de una geopolítica de la frontera, es decir, tratar de entender la complejidad de las relaciones y las alianzas de poder en la frontera que no eran solamente de realistas y patriotas, que es un tema más bien ideológico, no de chilenos y españoles, que es un tema nacional que es prematuro, que no existe, sino más bien de grupos de interés y que se fueron moviendo según su conveniencia, y eso hay que entenderlo si uno quiere entender realmente cómo fue la guerra al sur del Biobío. Pero también en los mapuches existían muchos que pensaban que a la larga esta guerra estaba perdida. Se quedaron con el rey, porque el rey lo respetaba, el rey de alguna forma les daba autonomía, y el rey nunca había venido a Chile. En cambio, estos republicanos ofrecían paz, nacionalidad, ciudadanía, nadie sabe lo que es eso, pero a la larga iban a cruzar el río, iban a ocupar sus tierras, como efectivamente ocurrió, pero veían eso como inevitable, entonces algunos, así como a la gente hace unos años le enseñaba a los hijos inglés o computación, buscaba el hijo que hablaba español, que sabía leer y escribir, que había ido a la escuela con los curas, y él entonces lo designaban caciques para buscar una integración a la sociedad criolla o hispano-chilena que finalmente se iba a imponer por una cultura dominante, y por lo tanto también algunos, como estrategia de integración, salieron a Chile porque pensaron que podían ganar alguna batalla, pero la guerra larga iba a ser de Chile, porque Chile se iba a instalar como un país dominante sobre su cultura, como efectivamente demoró unos años, pero finalmente ocurrió. ¿Cómo se mira hoy día todo esto? ¿Cuál es la mirada que hemos llegado? Bueno, que en la guerra de Arauco, no digo yo la guerra de la colonia, sino la independencia, la década de los 20, la década de los 30, incluso un poco más allá, más bien fue una resistencia regional a un Estado que empezaba a instalarse. Recordemos que primero se ganó la independencia por un grupo de santiaguinos con aliados liberales provincianos que lucharon por Chile. Pero ojo, no olvidemos que, por ejemplo, en la batalla de Rancagua son los chilotes con los valdivianos, con los penquistas los que triunfaron. O sea, la guerra de independencia, tengamos claro, fue una tremenda guerra civil. La primera expedición de pareja solo traía 50 hombres, una bolsa de dinero, y trajo 1.500 chilotes a pelear y ganó la guerra, porque Patria Vieja fue una derrota para los patriotas.
sea, por tanto, ver la independencia como una guerra internacional no refleja realmente la realidad. Y por eso, en muchos casos, el sur, este mundo mestizo, incluso los hacendados que apoyaban a los Pincheira, resistían al Estado que se instalaba y finalmente se instaló. Recordemos que creó la provincia de Ñuble el año 48, con lo cual le cortó un brazo a Concepción. Creó la provincia de Arauco el 52, con lo cual le cortó el otro brazo. También en esto había una debate entre dos formas de hacer un país. Si el Estado central se extendía o bien había polos de poder de un Estado confederal o con autonomías provinciales que finalmente fue sometido. Por eso este tema no se puede ver al margen también de cómo el poder se fue consolidando, el Estado-Nación centralizado. De las tres estrellas con que se hizo la independencia, una por Coquimbo, otra por Concepción y otra por Santiago, se llegó a la estrella única de Chile, que también es la estrella del centralismo. Así que, por lo tanto, los mapuches se resistieron porque veían que esta antigua forma de relación, este llamado pacto fronterizo, en virtud del cual tenían autonomía y comerciaban, mientras respetaban al rey y sus prerrogativas, se iba a desarmar y finalmente iba a ser avasallado. Y bueno, sin seguir más adelante, estamos todavía en la independencia, los años 20 y 30. La consecuencia de esto es que el tema de la frontera es un tema clave para entender cómo se armó Chile como país, cómo se organizó la República. No es un tema, digamos, de una batalla puntual, como quien dice, una batalla en Coquimbo o en Curicó. Este tema explica cómo el Estado puede instalarse y este tema es una cuestión no resuelta, aparentemente resuelta en la década de los 80, cuando fueron derrotados en Villarrica los mapuches, pero es una historia inacabada porque nunca se produjo la absorción cultural y étnica total y el pueblo mapuche hoy día se está reconstituyendo. Chile es un país que se está reunificando y por lo tanto estos viejos debates, que no son tan viejos porque tienen menos de 200 años, la historia de un país no es nada, están hoy día emergiendo nuevamente. Y entonces, ¿qué tenemos? En la década de los 20, la guerra a muerte, una guerra terrible en que el sur resistió, este Estado que se instalaba, el Estado estaba desarticulado, no tenía capacidad de controlar. Y recordemos qué pasaba en el centro de Chile. Estamos viendo lo que algunos llaman la anarquía, que quizás no fue anarquía, pero hubo 30 gobiernos y costaba tener un país que funcionara. Estaba tratando de librarse Chiloé, que fue el año 26. Se estaba peleando por la independencia del Perú, el año 21, y por lo tanto la frontera no era prioridad, quedó abandonada, hubo violencia, hubo hambruna y el sur sintió el abandono en que lo dejó el centro durante esta década. Entonces, como no tenía el gobierno central la capacidad ni la voluntad ni la necesidad de ocupar la frontera, ¿qué es lo que hizo? Bueno, reconstituyó el pacto fronterizo. ¿Qué significa eso? Se volvió a la misma lógica colonial, en que los mapuches tenían autonomía, comerciaban sus cueros, sus temas, y respetaban al gobierno, y se mantenía el statu quo como antes. Se volvió a lo que había antes. Ese es el tratado de Tapigüe que tanto se menciona hoy día. Ese es el acuerdo entre Mariluán y Barnechea que tanto recuerdan hoy día los mapuches que quieren ir a la Convención Constituyente. Y la pregunta es, ¿y eso el Estado de Chile lo hizo porque tiene la convicción de que los mapuches merecían autonomía o lo hizo de manera táctica porque no tenía ninguna capacidad frente a un Estado anárquico, frente a una guerra extranjera, de preocuparse de la frontera y no hacía falta, porque la frontera en esa época no era los pastizales que hay hoy día ni los fondos trigueros, era una gran selva que no tenían valor económico porque Chile siempre ha mirado hacia el norte, hacia la minería y en eso no se ha equivocado porque la minería del norte ha sido siempre la riqueza de Chile. Así que este es el punto clave en que se vuelve a lo colonial y la pregunta es, ¿fue una decisión tomada que después se abandonó o simplemente fue una forma de ganar tiempo del Estado de Chile? Eso hay que conversarlo. Y ya terminando, digamos, la última parte, ¿qué pasa con la tierra? ¿Qué pasa con la nación? ¿Qué pasa con la ciudadanía? Sobre la tierra está en cursiva. ¿Por qué? Porque la tierra es el mapu, que para el pueblo mapuche no es solamente un pedazo de terreno que se puede cultivar o plantar pinos. Tiene mucha relación con la cultura y están convencidos, y en eso yo creo que tienen razón, que perdida la tierra, la identidad se pierde y por eso la pelean fieramente. La tierra, para el Estado de Chile nunca hubo duda. Cuando Chile nace, puede ser que nazca el 1 de enero del año 18, cuando se declara la independencia en Concepción, con un punto jurídico. Cuando Chile nace, se considera heredero por el Luti Possidetis, ahí está funcionando como abogado, de todos los títulos que España se considera dueña, sea o no efectivo.
Por lo tanto, nunca Chile dudó que el territorio mapuche era parte de Chile. Otra cosa es que no tuvo la voluntad o la capacidad o la necesidad en algún minuto de ocuparlo hasta fines del siglo XIX o hasta la segunda mitad del siglo, cuando la fiebre del oro produjo una demanda de trigo, cuando el aumento por la población mundial produjo una expansión de la frontera agrícola en todas partes, no solamente en Chile, pero nunca negó Chile la propiedad del Estado sobre la tierra de los mapuches, aunque haya postergado la ocupación. Pero eso es un tema, la tierra y la nación mapuche. Bueno, hoy día estamos todos convencidos o hemos escuchado que Chile es una sola nación, un Estado-nación, que a diferencia de otros países, una de sus fortalezas es que es una nación. Es un tema discutible. La misma idea de nación es discutible, porque la nación es un concepto romántico del siglo XIX, que me sorprende mucho que los mapuches usen tanto, porque en realidad es un invento alemán del siglo XIX, que operó primero en América que en Europa. Justamente se utilizó mucho para la independencia. La nación chilena es un constructo cultural que surge después de la independencia, desde el Estado, desde la educación pública, desde los símbolos, de los ritos. No es algo que existiera antes del siglo XIX, salvo como una identidad cultural, salvo como un afecto, pero políticamente es un concepto construido del Estado después de la independencia. Y se construye, como dice Góngora, con las guerras. Chile es un Estado guerrero, con su bandera, y ahí lo ven ustedes en esa imagen. Está el mapa de América, el mapa de Chile, la estrella única de Chile con la, en la bandera, está la iglesia, la religión a servicio del Estado, tratando de socializar estos indiecitos. Es una escuela de Maldivia. Este es el paradigma, el ideal del siglo XIX, crear a Chile como una sola nación. Pero fíjense ustedes que el año 1828, en la década de los 20, todavía se discutía muchas cosas. Se discutía si Chile debía ser federal o no. Se discutía si Chile debería ser república u otra forma de gobierno. Y se discutía si los mapuches eran o no parte del Estado y si podían ser forzados o no a ser parte del Estado. Finalmente se impuso por un acuerdo en el Congreso que Chile era un solo pueblo y por lo tanto, cuando ellos estuvieran preparados, cuando quisieran, cuando hablaran español, cuando, digamos, estuviera leer y escribir, cuando fuesen católicos, iban a ser parte de la nación chilena, pero su destino era incorporarse a la única nación. Pero esa fue una decisión que se tomó, que perfectamente puede revertirse y que no está escrita en piedra, sino fue una decisión política que se tomó una vez que el país había nacido. Y el tercer punto, esto de bárbaros ciudadanos, perdón la exageración, porque claro, después estos mapuches que están halagados que fueron cuando éramos nosotros los hijos de Arauco, cuando nosotros éramos los lautarinos, cuando nosotros hicimos nuestra independencia, después fueron descalificados como bárbaros, como incivilizados, que no es algo de Chile, es algo que ocurrió en Argentina, en toda América, en todo el mundo, esta idea de la civilización versus la barbarie. Ahí entonces se les excluyó la ciudadanía, se les apartó y se pensó que para ser chilenos tenían que ser buenos chilenos y eso significaba renunciar a su cultura, olvidarse del mapudungún, olvidarse de su cosmología, renunciar a su identidad y transformarse en campesinos pobres, porque en nuestra lógica liberal la identidad política no acepta excepciones étnicas ni de ningún tipo, somos todos chilenos y eso es un privilegio y una fortuna que tenemos y no tenemos que quejarnos y si queremos cultivar nuestras tradiciones, tocar el cultura, no es nuestro problema personal, pero políticamente no tiene consecuencias digamos, la etnia o el origen. Eso es una idea que en el siglo XIX algunas personas de buena fe difundían y hoy día es considerada una especie de genocidio cultural, ese desconocimiento a la identidad y el despojo de los derechos políticos que pueden emanar de esa misma identidad. Esos son los debates del presente. Esta fue la respuesta del pasado a esas preguntas que siguen estando vigentes. Recordemos que Bolivia decidió ser multicultural, Bolivia decidió no ser más república. Por lo tanto, la pregunta siempre está, se plantea al Estado y la respuesta mañana puede ser diferente. Y cuando Chile tomó este camino de la nación única, de la ciudadanía, etcétera, lo hizo en el siglo XIX. El siglo XX no cuestionó para nada las bases sobre las cuales se construyó el Chile del siglo XIX, pero el siglo XXI, no solamente en Chile, sino en Occidente, lo ha cuestionado todo y por lo tanto es un debate abierto. Como conclusión, bueno, primero, ¿qué ocurrió cuando nació Chile? Se reconstituyó el pacto colonial, o sea, se les devolvió la autonomía, se les devolvió su tierra, con la idea de que Chile estaba preocupado del norte, del gobierno y de Chiloé, y se les incluyó entonces, pero después nuevamente se les excluyó y llegó el minuto en que fueron desplazados.
¿Cuál era la expectativa del Estado? Una asimilación gradual, que fuesen de a poco desmapuchizándose de manera tal que fueran buenos chilenos, que pudiesen incluso llegar a ser médicos, diputados y doctores, cualquier cosa, pero siempre que renunciaran a la diferencia y se asumieran políticamente y culturalmente como chilenos. Esa era la expectativa en el siglo XIX. Mucha gente se lo compró, incluso algunos mapuches. Hoy día es una idea que no es, digamos, aceptada. Esta idea de la pacificación, la quiero aclarar. En 1859 hubo una guerra civil. Hubo una en el 51 en que se levantó Concepción, una en el 59 en que se levantó el norte. En el 59 que se levantó el norte también se levantó la Araucanía y los mapuches retomaron muchas haciendas cerca de Los Ángeles, quemaron la ciudad de Negrete y hubo una gran violencia y el Estado decidió, entre comillas, pacificar. Y ahí una incursión militar muy fuerte y ahí se decidió, finalmente, se concretó 20 años después, ocupar la Araucanía corriendo el cerco del río Biobío al Cautín, del Mayeco, del Mayeco al Cautín y finalmente conectar a todo Chile, porque ya no podía Chile tener un espacio que fuera como una isla, donde no se aplicara al Estado ni sus leyes, donde no hubiera jueces ni militares, y por lo mismo entonces ocurrió esta pacificación. Se le llama pacificación porque fue después de un periodo de mucha violencia, que fue la época de la Guerra Civil, pero en realidad fue un periodo de ocupación militar en que se fundaron ciudades, se crearon nuevos campos, se redujeron los mapuches a territorios mucho más pequeños, los que antes dominaban, y se trajeron colonos extranjeros, y el Estado de Chile remató los terrenos y ocupó la Araucanía, generó ferrocarriles, generó conectividad. En el fondo, el Estado se instaló en todo el territorio. Al principio la cosa anduvo relativamente bien, porque la Araucanía creció mucho, después los mapuches se fueron empobreciendo, y llega el siglo XX y ya no es parte de la historia, es parte del presente. Entonces, en conclusión final, Chile hoy día vive todavía en la sombra de los consensos del siglo XIX, consensos que son obvios, que queremos ser soberanos, independientes, el consenso de ser republicano, no ser monárquico, el consenso de ser democrático, que se construyó a fines del siglo XIX, no al principio, el consenso de ser homogéneos, lo que es un poco raro, porque cuando se acordó ser homogéneos, la mitad del país hablaba mapudungún y no hablaba español, pero se decidió que éramos un solo pueblo, el consenso de ser una nación única, el consenso de ser centralizado, que se impuso más por las armas que por la convicción. O sea, todos esos consensos en que el país se hizo están todos en revisión hoy día. Fíjense ustedes, los de orden político, de orden étnico, de orden constitucional y cultural están en revisión. Y por eso entonces estamos viviendo hoy día una crisis, en sentido de un cambio intenso, y vamos a ver qué resulta. Crisis que ya han vivido algunos otros vecinos, con resultados, digamos, distintos. Y por lo tanto, en el caso de los mapuches, hay ciertos consensos que están hoy día siendo cuestionados. Y por eso los mapuches hoy día se están reunificando, están recuperando su identidad, su cultura. Son, como siempre, son muchos grupos distintos, con ideas diversas, sus ideas están evolucionando y por eso no es fácil saber qué piensan y quién piensa qué, y uno ve conflictos entre ellos, pero sin duda que este periodo que es complejo, que a lo mejor a algunos les incomoda, es un poco inevitable y lo interesante, más que pararse delante de una ola que viene, es tratar de conducir el debate hacia una conversación que tenga sentido y que genere las bases de un nuevo consenso, porque en el fondo el consenso del siglo XIX se construyó a construir un consenso del siglo XXI que permita que el país transite y pueda convivir en paz por los próximos 50 años. Y el futuro, bueno, yo no estoy en eso, yo estoy en la historia, así que sobre eso no puedo opinar. Muchísimas gracias, don Armando. Bueno, invitamos a todos nuestros participantes, que son 195, un gran número, a que hagan sus preguntas en la sección que aparece ahí de Q y A. ¿Ok? Voy a partir con la pregunta que hace Martina Gatica. Así que le pregunta a don Armando, dice, ¿cómo puede explicarse ese uso de la identidad de los araucanos para unirnos como chilenos ante la independencia y luego el desprecio hacia esos indígenas? ¿Fue solo un utilitarismo del momento? O sea, fue un gran romanticismo que ocurrió en muchos países. En Colombia se cambió el escudo, se puso una princesa indígena. En países en que aparecía el español derrotando al indígena, se invirtió el escudo. O sea, realmente un romanticismo que correspondía a nuestra identidad de origen y que nos hacía distintos y mejores moralmente que los españoles. Pero después ocurrió que los indígenas no quisieron sumarse a estos ideales libertarios, liberales, propios del siglo XIX, quisieron seguir viendo su manera y curiosamente muchos resultaron más leales al rey
que a la nueva patria que surgía, y eso fue provocando este rechazo. Así que no fue un uso deshonesto, digamos, de la identidad, pero fue una evolución rápida que también es propio de los debates del siglo XIX, en que se puso esta idea de tratar a los salvajes como incivilizados, excluirlos y solo aceptar, o sea, establecer una calificación en la especie humana en que están los primitivos y están los civilizados, y eso es un juicio de valor que obviamente no corresponde y que hoy día es considerado, por decirlo menos, racista, digamos. Pero en su momento fue una mirada honesta, y en eso yo quiero decirlo así, las cosas no hay que verlas con anacronismo, pero claro, eso fue. Se fue, como dice Jorge Pinto, de la inclusión a la exclusión rápidamente en estos años de la independencia. Perfecto. Otra pregunta, Cecilia Cifuentes dice, ¿cómo fue el proceso de tomas de tierras por parte del Estado? ¿Hubo compensación? ¿Es cierto que el Estado entregó títulos duplicados a mapuches y no mapuches? No hay una respuesta única a lo que pasó en la frontera. Lo primero que puedo decir es que, como dije antes, fue una frontera porosa. Desde 1820 en adelante, para no ir más atrás, mucha gente se instaló al sur del Biobío mediante una migración espontánea de chilenos pobres que fueron yendo a la frontera, comprando terreno, a veces a precio vil, a veces a precio de mercado, o fueron casándose o viviendo una vida junto con los mapuches. O sea, se fue generando una sociedad mestiza, como ocurre naturalmente en un territorio grande. No necesariamente implicó un abuso, pero sí generó mucha violencia. ¿Por qué? Porque donde no hay Estado, impera la ley del más fuerte y no hay leyes claras, y por lo tanto es inevitable que hubiera violencia. Y cuando el Estado de Chile se da cuenta que ya es mucha la violencia y es mucha la migración espontánea, decide intervenir la frontera, porque es una tierra donde no hay Dios ni ley, y había habido muchos mapuches que habían pedido al Estado incluso que entrara fuertes y que llevara sus fuerzas militares, porque había mucho abuso. Pero la verdad es que hubo de todo. Hubo compra de tierra, hubo correas de línea, hubo abusos. También hubo mapuches que le vendieron 3 veces a personas distintas a la misma tierra, ¿no es cierto? Hubo de todo. Y lo que hubo también es que en un momento el Estado, cuando ya la tierra mapuche adquiere valor, porque hasta 1850 la tierra mapuche era abundante, Chile era un país de 2 millones de habitantes, y de 1 millón de habitantes hasta mediados del siglo XIX, 1 millón de habitantes que le sobraba territorio. El territorio no tenía valor porque además no se exportaba, no hacía falta más producción agrícola, los manzanos se podrían en los árboles porque nadie se los comía. Y Chile le interesaba el norte, le interesaba el guano, la plata, el salitre, y después el cobre y mañana el litio, nunca el sur. Y además el sur era lluvioso, era una selva virgen que costaba atravesarla, que no había cómo, no eran praderas, había que hacer caminos, había que hacer potreros, había que secar pantanos. O sea, no es lo que uno ve ahora cuando va por la carretera sur. Entonces, por lo tanto, no había interés hasta mediados de siglo, pero a mediados de siglo empezó a crecer la población mundial, empezó la fiebre del trigo y el oro, y entonces ahí se dijo, qué indios tan malos en tierras tan buenas. Y entonces ahí empezó la mirada hacia el sur y se empezó a denostar al pueblo mapuche, que ellos eran flojos y no trabajaban la tierra, se estaba perdiendo, y empezó a justificarse ideológicamente la ocupación, y por actos de violencia ocurrían a la frontera. Se dijo, ¿cómo en pleno siglo XIX podemos soportar este nivel de violencia? Y entonces se paró el camino, la opinión pública, para la ocupación militar, que finalmente significó que el Estado tomó grandes porciones de terreno, arrinconó a los mapuches en terrenos más pequeños y remató a sociedades o entregó a migrantes que no tienen la culpa, digamos, que los trajeron eh, el territorio, para tratar de que el país se desarrollara más, con la idea eurocéntrica de que ahí venían los pueblos más avanzados, con mejor cultura, que era más productividad. Y finalmente ocurrió lo que ocurrió. O sea, yo no voy a calificar de buena o mala la ocupación del territorio mapuche, lo voy a calificar de inevitable, porque exactamente lo mismo ocurrió en el Far West en Estados Unidos en la misma época. Chile fue un Far West en Cañete, de donde eran mis abuelos, yo soy montorí, vasco, francés, eh, se hablaba alemán, vasco, francés, mapudungún, era igual que el Far West, y andaban a caballo y con pistola, y lo mismo ocurrió en toda África, lo mismo ocurrió en Asia. O sea, en el siglo XIX fue el siglo de la expansión imperial, en que los estados-nación fueron controlando estos territorios que hoy día son el tercer mundo, y hubo violencias cuando una cultura dominante ocupó territorio, pero es la historia del mundo cuando se construyen los imperios y cuando se expanden. O sea, no es para justificarlo moralmente, porque la historia no es para condenarla, yo no soy un juez, sino para entender que no fue un fenómeno chileno, e incluso es más, yo diría que en Chile, justamente, si la cultura de mapuche es tan fuerte, es porque no se les arrasó como se les arrasó en otros países. Se habla de una campaña en el desierto en Argentina, pero no era desierto antes de la campaña.
¿ah? En cambio, en el caso de Chile no hubo una adición deliberada, y había muchos mapuches que eran amigos de oficiales de ejército, y si bien hubo algunas batallas campales, mucho fue negociado, y fue conversado, y fue comprado. O sea, por eso es que no hay una respuesta única y requiere un estudio serio, caso a caso, si uno quiere saber qué es lo que realmente ocurrió en la Araucanía. Pero lo concreto es que fueron reducidos tremendamente el territorio mapuche del original al que finalmente pudieron ocupar. Muchas gracias. Un muy buen punto es el que toca usted sobre el rol del historiador, que más parecido a un juez es a un investigador privado, como decía el gran Álvaro Dors, ¿no es cierto? Tengo otra pregunta de Fernando Ampuero que dice, después de 500 años de mestizaje, siendo Chile un país mestizo, ¿qué sentido tiene hablar de un pueblo mapuche? ¿No es acaso el mestizaje parte de la esencia de Chile? Bueno, sí, no, o sea, yo viví en Estados Unidos con los indios navajos cuando estaba en el colegio, y ahí sí que realmente eran distintos, digamos, hablaban un idioma propio, o sea, administraban su policía, sus colegios, era muy distinto al mundo anglo, digamos. En Chile, en cambio, es un país mestizo, uno se da cuenta de eso cuando se baja del avión, después de estar por un tiempo se da cuenta que los chilenos somos pelo negro, cara blanca, pómulo saliente, más o menos. En el barrio alto de Santiago es 15 a 20% mapuche, al sur del Biobío más o menos 50%, pero Chile es un país mestizo, de Arica a Punta Arenas, con Aymara, con lo que sea. Pero que el problema está que el tema de la etnia no es solamente un tema de contar los cromosomas, también la cultura es una autoidentificación. Y si se perdió forzadamente porque se prohibió el arma pungún en la frontera, porque no se enseñó en los colegios, porque se despreció al que usaba la medicina mapuche o al que hablaba de Trentreno, Pilú, tiene derecho también el que se siente heredero de ese pueblo a reconstituir su cultura, a recuperar su lengua y a construir su identidad más allá de la genética del mestizaje. Y Chile hoy día, uno ve los últimos censos, parece que tenemos el doble de mapuche que hace 20 años, pero también hay muchas personas que negaban su condición, hay gente que cambiaba su apellido, lo ocultaba, y eso también es un fenómeno negativo, no hablo yo de racismo, pero ¿por qué la gente cambia su apellido o lo oculta? ¿Y por qué ahora, en cambio, con más orgullo lo utiliza y lo reivindica? Yo mismo he tomado cursos, yo estudié inglés, francés y alemán, pero también he tomado cursos Mapudungún, me he acercado, he tratado de entender la lógica, porque, digamos, yo creo que es un privilegio vivir en la zona donde se escribió la Araucana, que fueron los pocos libros que no quemaron cuando quemaron el libro del Quijote, ¿no es cierto? Que fue el poema máximo de la épica hispana en América. Entonces, yo creo que la gente tiene derecho a reconstituir su identidad y reconstruirla culturalmente, aun cuando étnicamente se haya producido este mestizaje que yo comparto que existe en Chile, digamos. Perfecto. En relación a lo anterior, Beaji pregunta, ¿por qué no se busca una integración y se va abandonando esta supuesta protección con instituciones que dicen protegerlos y en realidad no se ha buscado que sean iguales? Yo creo que se refiere como Sí, a la lógica de la CONADI, de la vega indígena, en lugar de... bueno, en la legislación indígena siempre se ha movido entre los dos extremos, entre protegerlos, pues tratarlos como niños, versus la lógica de tratarlos como iguales y dejar que toda su tierra se trance en el mercado, su agua, en el mercado, como si fueran personas adultas, tienen derecho también a hacer lo que quieran con sus bienes. Está bien. Yo creo que desde el punto de vista civil somos todos libres, iguales en dignidad y derechos, todo dice la Constitución, hasta que la cambien, ¿no es cierto? Por un lado, pero también el Estado a veces reconoce que hay intereses que vale la pena proteger, y aun cuando eso implique limitar ciertas libertades. O sea, limitamos la propiedad para proteger el medio ambiente y todo el mundo lo entiende, ¿no es cierto? Bueno, también entendemos que así como cuando se pierde la tierra, se pierde la cultura. Y cuando se entregaron parcelas Cora a los mapuches, que fue mucho mejor que dejarlo sin nada, también al irse vendiendo las parcelas Cora, se fue perdiendo la cultura. O sea, el caso del lago Yeuyeu, donde ya se había vendido casi todo el terreno, obviamente deja de ser una zona indígena cuando no queda ningún indígena, solo quedan turistas. Entonces, pareciera que si queremos proteger una cultura porque la valoramos, porque es parte de nuestra diversidad y nuestra identidad, eso requiere restringir ciertas libertades, y por eso entonces el tema de las tierras indígenas. También el tema de la lengua,
Claro, porque a lo mejor es más práctico hablar inglés que hablar mapudungún, pero si lo medimos en términos prácticos, el mapudungún desaparece rápidamente y no se ve por qué nosotros no vamos a defender una lengua que es vernácula, que es una lengua rica, una lengua sonora. Yo creo que tiene sentido que el Estado haga inversiones y ponga restricciones para proteger ciertos intereses legítimos, como es la protección de una cultura tan importante como la mapuche. Entiendo otras visiones, pero yo sumando y restando creo que sí tiene sentido. Porque justamente ese es el verdadero desarrollo. No solamente maximizar la eficacia y las libertades, sino también proteger la identidad y lo que nos hace distintos y mejores. Si uno va a Europa, está lleno de restricciones para proteger la identidad. No dejan que haya McDonald's en el centro de las ciudades, obligan el uso del idioma en el País Vasco, porcentaje de música, defienden su cine, y nosotros en cambio entregamos toda nuestra identidad para ser parte de una globalización sin límites, y no sé en quién eso nos hace más ricos, yo creo que eso nos empobrece. Por eso es una reflexión necesaria, pero yo tiendo a creer que la cultura tiene sentido y sacrificar algo por ella también lo tiene. ¿Mm? Perfecto. Digo, fíjese que en relación con el País Vasco, ese resulta ser un punto súper interesante. También quiero aprovechar que usted también es medio vasco francés, frente a la pregunta sobre el derecho a construir o el derecho a reconstruir que tenemos todos nosotros nuestras identidades, ¿no es cierto? Pero el punto es cómo hacerlo de un modo que no sea tampoco excluyente, mirar como enemigos a la otra parte, a la otra parte del país, es decir, me refiero específicamente a las reconstrucciones que hizo, por ejemplo, Sabino Arana, de la cultura vasca, es decir, cómo podemos evitar que existan Sabino Arana Yo creo que en el ese es un caso problema mapuche. muy complejo porque no depende de un líder, depende también de cómo el pueblo se entienda a sí mismo. Lo que tú señalas ocurrió mucho en Cataluña. Yo recuerdo que tenía un amigo López, chileno, que trabajaba en la Generalitat, en el gobierno de Cataluña, me decía, yo puedo trabajar aquí porque soy chileno, si fuera español no tendría ninguna posibilidad. Y cómo ellos hablan catalán, forzando a la gente a hablar catalán, aunque ellos todos hablan español. O sea, que se puede llegar a extremos muy grandes, digamos, por proteger por nacionalismo, lo que pasa en Israel, con algunos grupos religiosos, etcétera. Yo creo que eso habla de otra cosa, habla de una tremenda desconfianza también que existe hacia el resto, construida también a través de siglos de exclusión. O sea, recordemos que en España, en la época de Franco, estaba prohibido hablar gallego. Entonces también uno entiende que ese pueblo que era perseguido por hablar su idioma, tome medidas, digamos, que hoy día nos parezcan extremas, para tratar de reconstituir en una generación lo que estaba a punto de perder. Y que obligue a sus ciudadanos a hablar su idioma si quieren trabajar en su gobierno. Yo creo que una vez superada la desconfianza, reconstruida la autoestima, también asegurada la sobrevivencia de una cultura, sería muy bueno que se le pusiera límites a ese nacionalismo, que en el fondo, como tú bien dices, yo comparto, puede llegar a ser excluyente y en definitiva no ayude. La idea del liberalismo del siglo XVIII, de la época de Napoleón, de eliminar justamente los privilegios, era para eso, para evitar que otro factor que la condición de ser humano, por supuesto, lamentablemente a las mujeres la dejaron fuera, eso no les pareció importante, igual que los padres fundadores en Estados Unidos, pero que no haya otra condición que la de ser humano que lo distinga, que la ley sea igual para todos. Yo creo que esta política de identidades tiene sentido hasta cierto punto, porque hay valores que tiene sentido, digamos, cultivar, como es estas identidades, pero sería deseable que fuera a través de políticas de incentivo, ¿no es cierto?, de valoración, de rescate, pero no excluyentes de prohibición o de marginación, porque en el fondo se trata de enriquecer la comunidad humana y no de empobrecerla a través de la segregación. Así que en eso yo estoy de acuerdo, no te puedo decir en el cómo, pero sí Claro. en el qué. Pero fíjese que en relación con el cómo, digo, es que a mí lo que me pasa es que yo no creo que sean excluyentes la libertad con el desarrollo de las culturas. Es más, considero que es un elemento indispensable. ¿Por qué? Porque las culturas también se desarrollan por las mismas personas y por lo tanto, ¿no sería mejor que las revoluciones vinieran de arriba hacia abajo en cultura, sino que de abajo hacia arriba? Es decir, que por ejemplo, tuviéramos más libertad en los planes curriculares o que existiera una mayor diversidad en los proyectos educativos en Chile. Es decir,
eso no le haría mejor al desarrollo cultural de los mapuches. Bueno, Chile es un país libre y se puede promover cualquier cosa que no sea contraria a la ley y a las buenas costumbres. Así que eso no es un tema de la libertad, por supuesto, en general es una virtud y un valor a promover. El problema es que hay culturas que son dominantes, como el rap. Hay, ¿no es cierto?, ciertas cosas que tienen una carga comercial muy potente y que pueden devastar la cultura autóctona si se las deja libremente. Y si todos competir por precio, la gente elegiría, o sea, nadie estudiaría música clásica quizás si no estuvieran ciertas protecciones, ciertas facilidades. O sea, los países, así como tienen derecho a decidir sobre su arquitectura, sobre su infraestructura, también tienen derecho a decidir sobre su cultura, y si se le deja libremente, es muy probable que la cultura dominante va a desaparecer. Y la cultura dominante no va a hacer leer a James Joyce ni a Cervantes. Entonces yo creo que las sociedades deben tener ciertas, entre comillas, ineficiencias para defender ciertos elementos culturales que lo hacen distintos y especiales y corresponden a tradiciones ancestrales que tienen valor y no se pueden perder sin que se considere un daño irreparable. Entonces yo no veo, más que un problema de libertad, yo creo que es legítimo que se defiendan ciertos temas, aun cuando podamos estar en desacuerdo, porque si se dejan a la buena de Dios, lo más probable es que muchas lenguas desaparecerían, y en el caso de Chile se han perdido muchas lenguas, pero yo creo que tiene sentido que la zona donde los mapuches fueron dominantes, su idioma se escuche nuevamente. Además, el Estado hizo lo que pudo para eliminarlo en su minuto. ¿No parece raro que ahora haga algo en favor de recuperarlo? Perfecto, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Don Armando, como siempre, ha dejado la vara muy alta para la próxima sesión, que es mañana, y por lo tanto están todos cordialmente invitados para terminar este pequeño ciclo sobre la Araucanía. Así que muchísimas gracias por su buena voluntad de siempre, don Armando, y bueno, dejamos a todos los demás invitados a contestar las preguntas y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Muchas gracias, don Armando. Yo lamento que hay un par de preguntas que no se pudo responder con poco tiempo. Solo voy a decir que yo no creo en un Estado dentro del Estado. Yo creo que el Estado-nación chileno es vigoroso y cabemos todos juntos y no hay necesidad de crear un Estado dentro de otro, y creo que sería inconducente. Y sobre cómo llegar a un acuerdo, justamente eso es lo que hay que conversar. Pero sí está claro que en el siglo XIX, la ola iba hacia un lado, ahora va hacia el otro, y lamentablemente se traduce en muchas injusticias particulares. Por lo tanto, hay que tratar de que el proceso hoy día sea menos doloroso y triste que el siglo XIX, para que sea un mejor país para todos. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a la Fundación por la invitación, y a todos por la paciencia de escucharme. Buenas noches. Muchas gracias, don Armando. Nos vemos mañana. Que esté muy bien. Nos vemos mañana. Vale.